Bien. Yo el domingo estaba muy emocionada porque, claro, eh, Cristina me dio el pie con las palabras que dijo recién del mensaje, pero ella me había dicho que quería que hablara de una mamá de fe. Y yo soy abuela, así que qué mejor que hablar de una mamá y una abuela de fe. Amén. ¿Eh? De fe. Vamos a leer, ya la gran mayoría conoce la historia, pero la vamos a leer para nuestra meditación. Segunda Timoteo capítulo 1. Dice así, ¿me escuchan? Dice así, Sí, Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Hermanas, qué precioso cuando en la palabra de Dios se nos muestra esta palabra tan penetrante en nuestro corazón. Amado hijo, el Señor Jesús a nosotras nos dice, amada hija. Como decía Cris, que ella fue elegida 2 veces. La eligió su mamá y el Señor la eligió antes de la fundación del mundo. Qué precioso sentirse amada por el gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A veces nos sentimos frágiles, sensibles, pero miren lo que dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermanas, el gozo no es la risa, el gozo es el gozo que nos pone el Señor en nuestro corazón. Aunque estemos con lágrimas en los ojos, el Señor nos pone el gozo y la paz que solo Él puede dar. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. 2 mujeres, hermanas, que en aquel tiempo eran mujeres sencillas, pienso yo, sencillas en el sentido no de mucha riqueza, de mucho valor monetario, pero eran mujeres de mucha riqueza espiritual. Fíjense en que el apóstol Pablo las nombra a ellas y dicen que tiene la fe no fingida. Ahora, ¿se puede fingir la fe? Bueno, si miramos a los 12 discípulos,
podemos sacar dos de ellos, que son muy, ¿cómo se dice? Cuando muy resaltadores, ¿no? Pedro, por un lado, que era un hombre muy impulsivo, que era un hombre que quería estar en todas, vamos a decir así, que, como se dice, que se apuraba, que quería ser como el primero, pero él reconocía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero hay otro discípulo que nos llena hasta de tristeza, porque era Judas. Y Judas Iscariote también estuvo juntos con los discípulos. Y estuvo con el Señor todos esos años, más de 3 años y medio. Y vio lo que el Señor hizo, las grandes maravillas, cómo hacía andar a los cojos, a los paralíticos, cómo sanaba a los enfermos, cómo sacaba a las personas endemoniadas, le sacaba los demonios. Y qué increíble que él, teniendo la responsabilidad de la bolsa, llenó su corazón del dinero. Y al llenar su corazón de otra cosa, más que de Dios, entonces esa fe, él sabía todo lo que pasaba entre los discípulos y el Señor. Pero él amaba más las cosas temporales. Y hoy en día, hermanas, pensaba yo, si bien estamos en casa, estamos tranquilas, no es que hoy tenemos que salir y a lo mejor, ¿cómo se llama?, gastar mucho dinero en cosas como para estar más lindas, ¿no? O sea, bien vestidas y esas cosas. Pero podemos tener otras cosas alrededor nuestro que le demos más importancia que a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Pienso yo en estas dos mujeres que el apóstol las nombra, pensando de que realmente eran unas mujeres de un carácter tan sencillo, como nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, que dice que las mujeres nos vistamos del incorruptible ornato de un espíritu apacible y afable. Ay, hermanas, cómo me cuesta ser apacible y afable. Porque claro, uno está encerrado, estamos todos juntos, y entonces por ahí los pequeños roces nos hacen vibrar y el viejo hombre aflora en nuestra vida, ¿no es cierto? Y entonces por ahí contestamos mal, nuestro espíritu en vez de ser humilde, tiene soberbia, justamente porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, que no nos quiere ver que agrademos al Señor, está latente como león rugiente alrededor nuestra para ver a quién puede devorar. Saben, estuve buscando y dice que loida significa agradable o deseable. Y Eunice significa feliz, buena victoria. Pienso que el Señor nos puso a cada uno el nombre que realmente merecemos. Muchos se deben acordar de mi papá. Sara, no se te escucha casi. Ah, perdón. Gracias. Estaba diciendo que Eunice quiere decir feliz,
buena victoria, y loida significa agradable o deseable. Por eso decía que eran mujeres de un espíritu afable y apacible. No eran unas mujeres neuróticas, como yo que a lo mejor hablo fuerte. Me da la sensación de que eran mujeres de carácter apacible, de ser mujeres amorosas. Si nos fijamos en Hechos capítulo 16, vemos en el versículo 1 que nos declara de que Eunice era mujer judía creyente, pero que Timoteo era de padre griego. Que el apóstol Pablo lo llevó para sus viajes misioneros y ¿qué tuvo que hacerle? Lo tuvo que circuncidar a causa de los judíos. ¿Pero por qué? Si su mamá era judía, pero como su papá era griego, seguramente Eunice tuvo la virtud de estar en silencio para no provocar alguna cosa desagradable. Por eso decía, hermanas, que esto me sensibilizó, porque digo yo, hay que tener espíritu apacible y afable, especialmente cuando estamos mucho tiempo juntos en una casa, ¿no? Siempre hay algún pequeño roce. Pero estas mujeres tenían esta virtud de vivir la fe. Y dice en misma epístola, 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 14, le dice, perdón, el 14, pero persiste tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No le está diciendo el apóstol Pablo, aprende de mí, sino de que le está diciendo que se recuerde quién le enseñó. Porque dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ellas leían las sagradas escrituras. No tenían la Biblia como nosotros, hermanas, pero ellas tenían las escrituras. Y seguramente que leían el Pentateuco. Porque si vamos a Deuteronomio 6, que lo vamos a leer un poquito, dice así Dios a su pueblo. Y el 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que espera el Señor Jesús de nosotras. Que le digamos de la palabra de Dios a nuestros hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte
y cuando te levantes. Yo recuerdo que en casa de papá y mamá se hacía la meditación familiar y se hacía la meditación a la mañana, a la noche. Era como que para nosotros los chicos, hoy otra vez teníamos que estar reunidos leyendo la Biblia, Pero mi papá y mi mamá, a pesar de que por ahí iban a la reunión, porque los domingos, por ejemplo, teníamos a la mañana la cena del Señor, después la escuelita dominical, a la tarde la escuelita de Caraza, a la tarde la reunión de Caraza, a la noche la reunión de Colonia. Y mi papá quería hacer la meditación a la noche. Pero cuánto bien, hermanas, nos hace de la palabra. Porque digamos en verdad ahora, hermanas, que estamos en casa con todos estos inconvenientes, ¿no nos trae consuelo el leer 1 o 2 versículos de la Biblia? O cuando meditamos en ella, ¿cómo nos nos redarguye, o sea, nos mueve el corazón pensando realmente, Señor, ¿soy una hija tuya digna de ti? Es como que uno se pone en el examen de lo que el Señor requiere. Y qué hermoso, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Hermanas, las circunstancias no son agradables. Y a lo mejor tenemos muchos dolores. Pero en medio de nuestras lágrimas hay un gozo que nadie nos puede quitar. Y es el gozo de tener al Señor Jesús en nuestro corazón y saber que tenemos la vida eterna. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso, hermana, saber que el Señor nos va a acompañar aunque estemos solitas. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba solo, estaba preso en Roma, y dice que todos los hermanos lo habían abandonado. Y él escribió a Timoteo, a Éfeso, para que Timoteo pudiera verle. Oh, hermanas, qué belleza saber de que el Señor no nos deja solos a pesar de las circunstancias. Saben, me acuerdo en este momento de Marta y María. Cuando murió el hermano, ¿qué le dijeron al Señor? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Qué hermoso, hermanas, saber que de este mundo partimos, pero para estar viviendo plenamente en la compañía de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y dice que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lloró. Esto nos dice, hermanas, que frente a la muerte, porque el pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado trae la muerte, frente a esto, el Señor lloró. Y frente a esto, nosotras también sentimos la separación.
pero una separación momentánea. El Señor siempre consuela nuestro corazón, sabiendo que pasarán unos años más, pero no son muchos más. No sé, yo tengo 64. ¿Cuántos añitos más me queda? Pero el Señor, hace 30 años que mi mamá se fue con el Señor, más de 30. 40 años, perdón. 40 años hace que mi mamá se fue con el Señor. Y mi papá hace 16. Pero tengo el gozo de saber, como dice un himno, si descansan los creyentes, viendo en gloria a su Señor. Gozo y paz permanente sienten por su fiel amor. Y los fuertes eslabones, simpatía y comunión, unen, hermanas, ya nuestros corazones con los que de Cristo son. ¿Guardan ese himno? Unen ya nuestros corazones con los que de Cristo son. Porque vamos para allá. Ellos ya nos precedieron, pero nosotras iremos también, porque somos salvas por la sangre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y decía, ¿no?, que en el que termina el capítulo 6, en el versículo 20 de Deuteronomio, dice, mañana... Hola. ¿Me escuchan? Dice mañana, Deuteronomio 6:20, dice mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y después dice, el 23 dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Si ellos tenían la bendición de contarle a sus hijos lo que Dios había hecho a los padres, al pueblo de Israel, de salvarlos de la tierra de Egipto, dije bien, de la servidumbre de Egipto, ¿cuánto más, hermanas, nosotras con el gozo de saber de que nuestra vida no termina aquí, poder contarle a nuestros hijos que el Señor Jesús nació, vivió, sufrió y se entregó por amor de cada uno de nosotros? Dijo el Señor Jesús, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y la entregó por amor, por cada una de nosotras. Y bueno, hermanas, como estas hermanas leían las Escrituras, ¿se acuerdan que habíamos leído en Timoteo que, que Pablo le había dicho que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Hacer sabio. Estas mujeres, por leer las Sagradas Escrituras, eran sabias en la fe, en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, quería decirles, hermanas, que una mujer sabia, una mujer de fe sabia, tiene un corazón conforme al Señor. ¿Se acuerdan de David? Él tenía un corazón
conforme al Señor, con sus debilidades y flaquezas, con sus errores, pero él siempre se acercaba a su Señor. Y dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, hermanas, si tenemos el corazón limpiado por la sangre de Cristo, veremos a Dios. Y dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es nuestro corazón que si lo guardamos con la palabra, lo nutrimos con la palabra de Dios, sacaremos buenas cosas. Una mujer de fe sabia manifiesta su conocimiento. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. En Mateo 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El conocer la palabra de Dios. Conocemos el carácter de Dios. Le conocemos a Él, de su amor, de su fidelidad, de su comprensión, de su benignidad, porque el Señor, de su provisión, porque el Señor nos provee todas las cosas todos los días. O nos hace faltar algo. A lo mejor tenemos un mate cocido, pero ese mate cocido lo proveyó el Señor para nuestras vidas. Y seguro que nos caerá muy bien a nuestro cuerpo, aunque tengamos un mate cocido. Una mujer de fe sabia tiene buena conducta. Hoy cuando leía esto, hermanas, decía yo, realmente el espejo de la palabra de Dios, cómo nos muestra de cómo somos. Dice Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Sí, hermanas, podemos ir a él y pedirle al Señor que él enderece nuestras veredas, porque Dios está atento a nuestro andar, a nuestro camino. Y por último, una mujer de fe tiene plenamente confianza en su Señor. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate, ten fe, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, dice Proverbios 1:33. Como dice el himno, confiadamente entonces puedo aquí vivir, sin temor, sin recelo por mi porvenir. Todo cuanto Dios permita obra para bien y deseo solamente responderle amén. Hermanas, una mujer de fe vive la vida de Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederas de Dios y coherederas con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificadas. Y si me dejan leerles rapidito, 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras, que estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, pero no destruidas, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Piensen ustedes, hermanas, estamos en casa. ¿Cuál es el testimonio que los vecinos o las personas puedan ver? En que nosotras confiamos en nuestro Dios, en la fe del Señor Jesucristo, en el cual nosotras, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 20, que dice que el Señor, cuando lo maldecían, no contestaba con maldición, sino que llevaba todo al juez justo, todo lo que él sentía. Este precioso texto de 1 Pedro 2:20, hermanas, me lo enseñó una hermana de nuestra congregación. Digo nuestra porque a Colonia Alemana lo siento como mía. Me siento como Lore. Lore tiene su casa con su esposo y tiene acá mi casa porque viven sus papás y entonces es su casa. Bueno, yo también tengo 2 casas espirituales. Y una hermana me enseñó este hermoso texto, que el Señor nos dejó ejemplo, sabiendo que cuando lo maldecían no contestaba con maldición. Ah, hermanas, si ustedes supieran cómo se me chispea a mí cuando me dicen algo que me molesta o que me siento tocada, ya salto como una chispita, como leche hervida, como dicen los chicos. Pero el Señor espera que nosotras, en el momento de la quietud, en este momento que estamos más quietas que antes, podamos estar plenamente en su santuario, en su comunión, hablándole a Él y dejando que el Señor Jesús nos vivifique. Dice el himno 380, que el coro dice, tengamos pues valor hasta el mañana, brillante sea nuestra luz aquí,
El Salvador con suave voz nos llama. Velad, velad, una hora más por mí. Que realmente el Señor nos bendiga y nos haga sentir su presencia en todo momento. Acuérdense del Salmo 23. ¿Cómo termina, hermanas? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que sea esta nuestra esperanza, que sea esta tu esperanza, porque del Señor somos. Amén. Amén. Muchas gracias, Sarita, por el compartir la palabra, y realmente debemos estar agradecidas porque somos herederas del reino, y qué grande gracia que tenemos, ¿no?, entre nosotros, saber que el Señor siempre está con nosotros, ¿no?, que nos da su paz, y que nosotros también podamos reflejar esa paz que tenemos, que nos da el Señor, ¿no? Imitar a estas mujeres piadosas, ¿sí?, que pusieron en práctica todo lo que el Señor nos manda, como madres, como abuelas, como tías, que lo podamos imitar, pero primeramente porque ellas imitaron al Señor Jesús, ¿no es cierto? Por eso lo pudieron tener estas vidas, y que están inscriptas en las Sagradas Escrituras también, y que podemos tenerlas ahora como ejemplo, ¿no? Que podamos reflejar a Cristo en cada momento, enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, y también ser de testimonio para el barrio, ¿sí?, para las personas que se están perdiendo, que podamos ser de testimonio con nuestra vida. Gracias, Sarita, que el Señor te bendiga. Y bueno, las actividades que tenemos para el resto de la semana: hoy 20 horas en la predicación del Evangelio. El próximo jueves se va a continuar con el tema del ancianato. Hoy no recuerdo quién está para aplicar la palabra, pero se continúa el jueves que viene con el tema que veníamos viendo sobre los ancianos. El sábado no tenemos ninguna actividad, pero después la voy a compartir. Hay una conferencia femenina en una iglesia de Mendoza que se llama Colonia Bombay. Yo estuve compartiendo la palabra hace 15 días con las hermanas, y me enviaron una invitación ahora para una conferencia que va a haber sábado y domingo. Así que si quieren acoplarse este sábado, después les voy a compartir el link. Y bueno, el domingo tenemos la Santa Cena, 18 horas, y 19:30 la predicación del Evangelio. Ahora le voy a pedir a Edith si puede cerrar con una oración, y después ya podemos saludar. Sí. Esta noche tenemos para predicar a Daniel Vergásola, así que familiar de la señora. No, seguimos en familia. Bueno, muy bien, gracias, Cris. Vamos a pedir al Señor que nos dé paciencia. Vale. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidas por esta tarde, agradecidas, Señor, que nos podemos juntar, que podemos estar aquí, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos por todo el consejo de tu palabra en esta tarde. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas mujeres sabias, madres y abuelas, Padre Santo, que sepamos encaminar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, Señor, en el camino de la salvación. Señor, ayúdanos, Señor, porque tú conoces, Señor, cómo están todas las cosas, y perdona nuestras flaquezas y nuestras debilidades, Padre Santo. Míranos a través de la sangre preciosa de tu Hijo, Señor, derramada en esa cruz a favor nuestro. En esta tarde queremos pedirte, Señor, para que tú seas quien esté con nosotros, Señor, para que podamos ser mujeres de buena conducta, Padre amado, que tú endereces nuestros caminos, Padre Santo, que podamos depositar toda nuestra fe en ti, que tú, Señor, nos irás guiando en todo este tiempo que nosotros tengamos que estar aquí. Señor, te agradecemos por este momento de reunión, te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas a cada una en particular. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos una bendición especial para Sarita, Señor, que tú la sigas utilizando, Padre amado, que la
que la ayude, Señor, que la guíes en todo. Te rogamos también por Dani, que está esta noche con nosotros, Señor, que tú también estés hablando, Señor, a su corazón para que Él nos pueda transmitir toda esta noche a nosotros. Señor, te damos las gracias por todo, en el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Eri. Gracias, Ari. Gracias, Cris. ¿Me escuchaste? Gracias, Cris. Sí, sí, sí. Buenas tardes, hermanas, a todas. Besos. Bueno, besos. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente. Chao. Cris, Sí, ¿el ID también es el mismo para la noche? sí, sí, es el mismo. Ah, ok. Es el Gracias. mismo. Oído más. Ahí está. Hola, Lili. Un saludo para Hola, todos. Lore. Seguiré trabajando. María. Ay, qué divina. Lore, que se- Gracias, hija. Pobre. Hola, Edith. Hola, ¿cómo te va? Hola. Hola, Lore. Pobre Lore. Mirá que bien. Hola María del Carmen. Hola, Lili. ¿Cómo te va? Hola, Raquel. Que te veo que debes estar vos ahí, aunque no te veo el nombre. Así que un saludo para Raquel. Ah, sí, también está. Dice familia Sofía, así que debe de estar. Sí, sí, está. Con razón dijiste, Edith, que el Señor te dé paciencia. Era una broma. Estoy ansiosa por ver a Dani. Hace tanto que no lo veo. Claro, sí, por supuesto. No, estuvo buenísimo. Este es mi cuaderno de clase. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hermoso. Lili. ¡Qué precioso! está acá al lado haciendo la Muy tarea. bien. Buenísimo. ¿Cómo Hola, estás, Normi. ¿Quién más está ahí? María del Carmen? ¿Cómo estás? Hola, Normi. Hola. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos, tesoro? Estoy bien. ¿Cómo Como todas. andamos? Con la salute. ¿Cómo andamos con la salute? Andiamo. Andiamo, sí. En cualquier momento me dan un schiaffo, pero bueno. Sicuro. È molto bene. Un bacio. Oh, abbraccio y bacio. Es que somos internacionales. Sí. Y yo no te hablo en libanés porque si no, no lo sé, porque si no te hablaría en libanés también. ¡Ah, qué lindo! Bueno, chicas, yo me despido. Chao. Chao, Luis. ¡Chao, Luisi! Chao, Luisito, ¡Qué lindo que bendiciones. lo pasaste lindo! Chao. Nos vemos. Chao, Liz. Ay, Hermanas, Sari. chao, bendiciones. Sara, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. saludos a todos. Nos vemos la noche. Hasta luego. Chao. Dios mediante. Un beso. Chao, mi Hasta luego, amor. Sabrina. Chao, nena. Chao.